Antes de avanzar con el estudio de las figuras geométricas, me gustaría hacer un repaso. Hasta ahora estuvimos observando diferentes figuras geométricas que conocemos de años anteriores, como por ejemplo el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, y pudimos ver que cada uno de ellos tiene partes. Podemos identificar lados, vértices, la unión entre un lado y el otro, y una cierta abertura llamada ángulo. En el caso de los círculos, nosotros podemos identificar que para poder construir una figura similar a esta, nosotros necesitamos, primero, tener la medida de un lado, y con la ayuda del compás, como vimos en el último video, vamos a pinchar con la punta de metal. Recuerden que la podíamos tomar desde arriba, desde el borde, y que esta bisagra permitía que estos dos bracitos fueran móviles. Uno de estos brazos, que tenía la punta de metal, pinchaba sobre uno de los extremos y la otra se abría hasta tomar la medida del lado. Una vez que nosotros tomábamos la medida, ya no lo vamos a tocar más para poder evitar que esta medida sea otra. Vamos a tomarlo del extremo y de ahí vamos a construir, por ejemplo, esta circunferencia. Para poder construirla necesitamos primero una medida, que en este caso nosotros vamos a medir un segmento de 9 centímetros aproximadamente, y que nos va a servir de radio de esta circunferencia. Voy a pintar el centro donde antes apoyé la punta de metal, y toda esta línea, esta distancia, es el radio. Y es la misma, con el uso del compás, nosotros nos garantizamos que esa medida del radio sea la misma. ¿Se acuerdan que de un extremo al otro de la circunferencia nosotros podíamos marcar el diámetro, es decir, la medida de esa circunferencia? Cuando nosotros trabajamos con las figuras, habíamos hablado de lados. Yo podía tener, por ejemplo, este lado de 9 centímetros y, por ejemplo, dibujar otro lado y medir la abertura de este lado y este lado. Acá va a estar el centro, lo voy a marcar con un poquito de color. Y voy a utilizar otro de los instrumentos, que es el transportador. Este que yo tengo acá tiene una cruz en el centro. A ver, la voy a apoyar acá si se alcanza a ver. Esa cruz a mí me permite pararme justo encima del vértice de este ángulo que yo voy a medir. El transportador tiene una doble lectura. Fíjense que comienza en 0 y yo puedo ir de 10 en 10, contando los grados, porque se miden grados. Pero si, por ejemplo, yo hubiese querido medir este ángulo, me voy a parar con esta cruz en este vértice y voy a usar la medida, que también arranca de 0, y voy a usar la segunda línea para medir. Ven que tiene doble lectura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuál va a ser el ángulo que nosotros queremos medir. Volviendo al primero, lo voy a marcar acá para que ustedes lo puedan ver. Yo intento ver y medir esta abertura. Entonces me voy a apoyar el transportador en el centro,
Acá tengo el número 0 como referencia y de ahí voy a empezar a subir hasta ver la medida de ese ángulo. Por ejemplo, este que yo tracé mide 51 centímetros. 50 estaría acá y es un poquito más grande. Entonces yo puedo decir que este ángulo que está acá mide aproximadamente 50 centímetros. Y digo aproximadamente, aunque esto me da precisión, porque yo lo tracé en una hoja blanca lisa. Si yo quiero, por ejemplo, medir el ángulo que hay entre un lado y el otro, por ejemplo, entre este lado y este lado, voy a volver a marcar el vértice, voy a apoyar la crucecita del transportador y voy a medir desde el 0 hasta los 90 grados. Entonces voy a decir que este ángulo es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Este ángulo nos va a servir de referencia. Ángulo recto mide 90 grados. Si este bracito hubiera medido menos, vamos a hablar de un ángulo agudo, que es un ángulo menor de 90 grados. Lo voy a marcar en otra hoja. Voy a trazar uno de los lados, por ejemplo este de 7 centímetros. Quiero medir un ángulo menor que 90 grados. Estos 90, por ejemplo, voy a marcar hasta los 60 grados. Voy a decir que es un ángulo agudo. El transportador me ayuda a medir esta amplitud. ¿Se dan cuenta? Voy a trazar otro lado para poder apoyar mi transportador. Voy a tomar como vértice para poder apoyar el transportador este extremo. Tengo que tener cuidado de que no se mueva el transportador y que esté paradito acá en los 180 o en el 0, porque como yo voy a medir para allá, voy a ir de 10, 30, 50, 70, 90, voy a llegar hasta los 110 grados. Voy a trazar el otro lado. Como este ángulo es mayor de 90 grados, lo vamos a llamar obtuso. Ahora les toca a ustedes practicar y medir ángulos.